Durante años, la isla de Jersey existió en una extraña contradicción. Un lugar tan pequeño y aislado que la gente creía que el peligro simplemente no podía sobrevivir allí. Una isla rodeada de agua fría e inquieta, conocida por campos verdes rodandos, caminos estrechos del país y vistas costeras perfectas por tarjeta, donde el crimen era raro. Las puertas quedaron sin cerrar y los niños fueron criados con la creencia de que nada realmente malo podría ocurrir en un lugar tan tranquilo. Pero entre finales de los años 50 y principios de los años 70, esa creencia fue desmantelada pieza por pieza por un hombre que no chocó en la historia de la isla en voz alta, pero en cambio se filtró en ella lentamente, metódicamente, escogiendo momentos de vulnerabilidad con una precisión desconcertante, apareciendo solo cuando estaba seguro de que no se interrumpir, un depredador cuya presencia no estaba marcada por su rostro, que pocos vieron, sino por sensaciones que perduraron mucho después de que se había ido. La brutal quemadura de cuerda contra la piel, el olor de tela húmeda y decadencia, el rayo repentino de una linterna en la oscuridad y la comprensión de que alguien había estado viendo lo suficiente para saber exactamente cuándo atacar. Una figura que los medios finalmente llamarían a la bestia de Jersey. Aunque mucho antes de que existiera el nombre, el miedo ya tenía una forma, a partir de una noche de noviembre en 1957, cuando una enfermera esperaba sola en una parada de autobús después de terminar un turno tardío. Cansado, distraído, pensando solo en llegar a casa, desconociendo que cerca, oculta por la oscuridad y los setos, un hombre ya había decidido que era la única. Y en segundos, una cuerda fue apretada alrededor de su cuello, su cuerpo arrastrado desde la carretera hacia un campo cercano, donde la violencia se desarrolló rápida y eficientemente, dejándola viva pero gravemente herida, confusa y aterrorizada, capaz de decir a la policía casi nada, excepto que el atacante llevaba una bufanda sobre su rostro y hablaba en lo que sonaba como un acento irlandés que se sentía forzado, artificial, como si se estuviera usando como una máscara. Y cuando la policía registraba el área, no encontraron casi nada, ningún testigo, ni huellas claras, solo un sobreviviente sacudido y la inquietante percatriz de que quien hubiera hecho esto sabía salir sin dejarse atrás. Y cuando otra mujer fue atacada en marzo de 1958 casi exactamente igual, tomada de una parada de autobús, arrastrada por una cuerda hacia un campo, asaltada y dejada viva, quedó claro que no era un incidente aislado. Y en el verano de ese mismo año, cuando una tercera mujer reportó el mismo método, la misma cuerda, el mismo entorno y el mismo acento extraño, la ilusión de seguridad de Jersey comenzó a romper. Susurros se propagaron rápidamente por la isla, rutinas cambiaron, mujeres evitaban caminar solas por la noche y la policía comenzó a temer lo que aún no diría en voz alta, que estaban tratando con un delincuente serial que estaba aprendiendo, refinando y creciendo más audaces con cada ataque, especialmente cuando pasaron meses sin arresto y sin pistas significativas, envolviendo al hombre detrás de los crímenes para ampliar sus métodos. Porque a principios de los años 60, la bestia de Jersey cruzó una frontera psicológica que alteraría permanentemente el sentido de seguridad de la isla. Ya no limitarse a los ataques al aire libre, sino entrar en casas, espacios destinados a ser seguros, comenzando por un incidente tan perturbador que envió ondas de choque a través de toda la comunidad cuando un niño fue tomado de su propio dormitorio en febrero de 1960, despertado por una linterna brillando directamente en su cara, conducido al exterior bajo amenaza, asaltado y regresado a casa como si nada hubiera sucedido. Un crimen que rompió la creencia de que cerrar puertas y entornos familiares podría ofrecer protección, y desde ese punto el miedo se convirtió en constante. Los padres dormían a la ligera, revisaban las ventanas repetidas y reaccionaban a todos los inesperados sonidos con pánico,
especialmente después de que una madre e hija fueron atacadas en su hogar, las líneas telefónicas cortadas, las luces discapacitadas. El atacante se movió con confianza a través de la oscuridad, atacando primero a la madre, luego al niño, siguiendo el mismo ritual visto en ataques anteriores, reforzando la horrible verdad de que esto no era caos, esto era control. Y como los informes continuaban surgiendo, incluyendo a los niños despertados por una figura silenciosa parada al final de sus camas, llevando una máscara tosca pero profundamente inquietante, observando antes de huir, se hizo evidente que la bestia estaba evolucionando, incorporando el miedo a sí mismo en su proceso. Y entre 1960 y 1961, múltiples niños fueron secuestrados de sus hogares, agredidos en campos y retornados con amenazas mienas a asegurar el silencio, mientras la policía luchaba bajo una creciente presión, eventualmente pidiendo asistencia de Scotland Yard, trayendo investigadores experimentados que rápidamente reconocieron que la bestia no era impulsiva o desorganizada, sino ritualista, deliberada, alguien que estudiaba a sus víctimas, sus rutinas, sus casas y el ambiente, acechando durante horas específicas, escogiendo lugares que permitían escapar y dejando atrás suficiente confusión para enlentar las investigaciones, incluso plantando pistas falsas como cartones de cigarrillos a pesar de no ser fumador y fingiendo un acento para engañar a los testigos. Mientras que el miedo público se intensificó, se formaron guardias de vecindad, se distribuyeron carpetas de información a través de periódicos y casi todos los hombres en la isla se le pidió que proporcionaran huellas dactilares, una petición que casi todos cumplieron, excepto un pequeño número que, inexplicablemente, no se persiguió agresivamente, una falla que más tarde perseguiría a los investigadores, y a falta de respuestas se volvió hacia el interior, enfocando en un hombre socialmente aislado cuyos hábitos lo convirtieron en un blanco fácil para el miedo colectivo, conduciendo a justicia vigilante en lugar de debido proceso, su hogar quemado, su vida destruida y su exilio celebrado prematuramente. Porque mientras los ataques se detuvieron temporalmente, demostrando que el miedo puede hacer a las comunidades peligrosas no solo para los predadores, sino también para inocentes, y cuando la bestia surgió a mediados de los años 60, burlándose de la policía con cartas que prometían la violencia futura y se burlaba de su incapacidad de detenerlo, la isla fue sumergida de nuevo en paranoia. Especialmente cuando otra adolescente fue atacada en 1966, la bestia susurrando amenazas escalofriantes sobre el asesinato, reforzando la creencia de que era capaz de asesinar, una creencia que solo se intensificó después de la matanza sin resolver de una joven cerca de una parada de autobús, el mismo año, un crimen que encajaba demasiado cerca a su patrón. Y sin embargo, a pesar de la urgencia renovada, la bestia desapareció de nuevo, esperando hasta que finalmente en julio de 1971 su reinado de década no terminó a través de perfiles cuidadosos ni avances forenses, sino tras una casualidad, cuando la policía persiguió un vehículo a velocidad a última hora de la noche, conduciendo a un accidente, una persecución a pies y el arresto de un hombre cuya ropa, olor y posesiones alineaban demasiado perfectamente con años de testimonio de sobrevivientes para despertar. Y cuando las autoridades lo registraron y después su casa, descubrieron un mundo privado de obsesión. Una habitación oculta llena de pelucas, máscaras, impermeables empapados de fluidos corporales, fotografías de casas de víctimas arregladas cuidadosamente como trofeos, rituales compulsivos que mientras él negaba la mayoría de los ataques, muchos de ellos mencionados como no importantes, lo respondían como si fuera a jugar. Y lo más perturbador era que los vecinos, colegas e incluso los niños lo describían como amable, generoso y confiable, un hombre profundamente enraizado en la comunidad, marido, involucrado en obras de caridad, a quien se le confiaban los niños, pero que orquestó violencia en secreto durante más de una década. Y cuando fue llevado a trial, la evidencia no mostró locura, sino cálculo.
Un depredador que diseñó distracciones, explotó la confianza y se basó en su propia reputación como camuflaje, lo que resultó en una condena que ofreció alivio pero no paz, especialmente cuando investigaciones posteriores descubrieron acusaciones de nuevos abusos vinculados a instituciones destinadas a proteger a los vulnerables, acusaciones respaldadas por testimonios perturbadores, restos físicos de contención y patrones de silencio, aunque tiempo, déficit y falta de pruebas impidieron una rendición de cuentas completa, dejando preguntas sin resolver que aún persisten, preguntas sobre cuántas víctimas nunca fueron contadas, cuántas advertencias se pasaron por alto y si la justicia, tardía e incompleta, fue alguna vez suficiente, porque incluso el encarcelamiento no logró cerrar completamente el capítulo, con liberación anticipada, indignación pública, reubicación forzada y una muerte silenciosa que contrastó